Estamos con Jessica Rinland, directora de A Imagen y Semejanza. Le agradecemos. La película forma parte de la competencia de largos argentinos y bueno, ella tuvo el gusto de sumarse a esta conversación para charlar un poco de la película. Hay al comienzo de la película una cita, es como una reversión de copia certificada de Kiarostami, ¿no? En el que hablas ahí de la réplica, del original, y ahí de alguna manera se plantea el tema. Eh, ¿Cómo lo pensaste, que te atrajo de ese tema y si eso ya estaba al comienzo del proyecto? Bueno, primero agradezco por tener la peli, invitarme al festival. Bueno, el proceso de la película fue como un poquito una cosa después de otra. Entonces el texto, si me acuerdo bien, vino cuando estaba editando, como en las partes que ya tenía una estructura y tenía un texto mucho más largo, pero sí, vino cuando estaba editando. Pero la película en sí, la de Kitami, siempre estuvo bastante presente. El proceso de la película empezó un poco con un amigo que estaba trabajando en el museo del Victorian Albert Museum en Londres, que es un museo de arte, que me contó que había un placar lleno de marfil. Bueno, la idea para hacer una película fue de conocer un poco la historia de este placar de marfil, que es medio raro tener un placar de marfil en un museo de arte, que el marfil viene del exterior, entra al país ilegalmente y la aduana eventualmente lo dona a museos nacionales para usar en restaurar objetos que tienen en los museos que tienen marfil. Y cuando empecé un poco a investigar sobre el tema de conservación más en general, ahí yendo a varios museos conocí o empecé a conocer como este acto de replicar. Y no solo como el acto físico de replicar una obra y hacer como una obra física, pero también como, por ejemplo, en un museo leía unos textos, unos papeles científicos que escribían los conservadores ahí, un conservador en particular, Tony Siegel, que hablaba sobre una escultura, estaba estudiando cómo arreglar una escultura de Bernini y describía la mano, cómo usaba Bernini la mano para como manipular la arcilla, que usaba, por ejemplo, su dedo gordo en vez de su dedo pequeño para mover la arcilla para adelante en vez de para atrás. Y estos detalles un poco me interesó mucho como esta cercanía que tenía la conservadora, el conservador sobre la obra de arte. Entonces ahí empezó un poco mi interés en lo que es hacer una réplica en museos. Yo te quería preguntar, al momento de la realización, ¿cuánto material hay en sí para pensar el montaje? Si vas a buscar, digo, cosas concretas o trabajas más con cierta idea de observación de ese trabajo y después selección de eso. La verdad es que no filmo mucho. Uso esta película fue capaz que usé 50% del material que filmé, capaz que más, 60%, pero hay cosas que no usé. Más que nada un poco en la parte que trabajé con el cineasta Luis Artías, que él filmó Mis manos. Y ahí tuvimos, bueno, fue un proceso bastante largo el de la réplica del marfil. Entonces ahí se perdió un poco el material, o no lo edité. No tengo tanto para comprar tantos rollos de fílmico, entonces tengo que tener cuidado y pensarlo mucho. Capaz por eso también me quedo tanto tiempo mirando antes de filmar. Una de los elementos muy pregnantes es la imagen fílmica. Tu obra en general es con fílmico y acá adquiere como una cualidad que de alguna manera unifica
los tiempos y los espacios, ¿no? Se pierde un poco la temporalidad y esto de trabajar en planos detalles también se puede generar una composición de lugares muy heterogéneos y quedan de alguna manera unificados por la imagen fílmica. ¿Cómo trabajaste el fílmico en esta película? Sí, me encanta lo que es exactamente, tiene mucho que ver con el tiempo y con no solo el fílmico en sí, pero también la cercanía, eh, y también perderte un poco de dónde estás, que lo veo como la conservación como algo bastante global. No es algo que me preguntan a veces si es muy distinto de Brasil que en Inglaterra, por ejemplo, pero para nada, porque en Inglaterra es muy distinto entre los museos. Un museo puede estar en contra de pegar fragmentos de algo, que están de acuerdo con dejar los fragmentos exhibidos como fragmentos. Y en otro museo puede ser como que eh, no queremos que no se tenga que imaginar tanto o la que mire el objeto, que inmediatamente sepa lo que es, lo que era. Eh, entonces pegan. Entonces la diferencia es algo que puede ser entre cruzando una calle entre un museo y otro. Y eso quería mostrar un poco en esto de tener, nunca tener una toma que muestre realmente dónde estás hasta el final de la película. A poco empezás a darte cuenta un poco de dónde, de cuántos lugares podés estar hasta cuando vienen los créditos, que ahí digo exactamente dónde estuviste. Pero sí, eso, lo del fílmico también es una forma que me gusta trabajar mucho, eh, que, que nada de lo que dijiste, que estoy totalmente de acuerdo, pero también que hay algo interesante entre la forma que como trabajar con el fílmico y la forma que con mucha gente que trabajo, con científicos, conservadores, en lo largo de mis trabajos. Por ejemplo, en mi última película trabajaba con un grupo de naturalistas, entonces era esto, y trabajaba, con esta era una mezcla de la Bolex y la Aton, pero en la última era solo Bolex. Entonces esto de tener 20, 30 segundos y tener que arrancar de nuevo y darle manija de nuevo y después tener cada 3 minutos de cambiar, guardar, era como muy similar al proceso que hacían ellas y ellos con los materiales de, por ejemplo, las polillas coleccionaban, que estudiaban, y hablar con la gente, y conversar y mirar y observar. Entonces me parece que si trabajaría con digital, estaría como queriendo filmar y capturar todo el tiempo, pero lo que me deja el fílmico es que tengo 3 rollos, tengo, no sé, 9 minutos para filmar, entonces tengo todas estas horas donde realmente puedo estar ahí conociendo a la gente. Sí, yo pensaba un poco en esto que decías de la imagen como más pensada como una unidad en sí, como algo más universal, y quizás en el sonido haya algo de situación, más o menos, ¿no? En el sentido de que algo del lenguaje, del idioma, incluso de las canciones que suenan, que uno reconoce. No sé cómo lo trabajaste, si lo pensás de esa manera también. El sonido para mí es tan, bueno, tan importante como las imágenes. Me gusta mucho trabajar con el sonido y me gusta mucho lo que trae a lo visual.
y viceversa. Que usando, por ejemplo, usando el sonido si querés, la naturaleza dentro del laboratorio te lleva a un lugar donde podés empezar a pensar en dónde vino el material que estás viendo. Yo nunca había trabajado con escultura, menos con esta forma de hacer eh, eh, el molde que hicimos, que es un proceso muy largo, y trabajé con Luis Arnías, mencioné, de cámara, y otro amigo, Joel Sagner, que es colombiano peruano, que es escultor. Y nada, lo que hacíamos, a veces tenía otro amigo, otro conocido que me hacía sonido, pero hacía sonido 3 horas y después se tenía que ir a trabajar o a hacer otra cosa y nosotros teníamos que seguir trabajando. Eh, si nos secaba la arcilla o lo que sea, era como algo que teníamos que estar ahí todo el tiempo. Entonces yo ponía el boom en un trípode y seguíamos trabajando. Y nada, a veces Joel ponía canciones y era como que estábamos a veces hablando de cualquier cosa y a la vez los dos obviamente sabían mucho del proyecto. Entonces de repente Luis, que es un contador de historias increíble, contaba una historia de la hija que veía un programa de elefantes o de un amigo que se vestía de verde para parecer un árbol. Era como muy entre familia y amigos, esa parte de la película. Entonces es algo que surgió, pero a la vez sabíamos que se estaba grabando. Después para ir por el material de sonido, lo ir por el material de imagen, porque había horas y horas y horas y horas, porque dejábamos el sonido todo el tiempo. Pero hay también una reconstrucción sonora a través de Foley, porque digamos, hay algo muy puntualizado en el roce, en esto de resaltar un poco la manualidad y la técnica. Notaba ahí también como un trabajo específico reforzado por el Foley. Sí, lo veo un poco como dos partes. La parte que estaba hablando antes es la parte que estoy haciendo la réplica yo, y las otras partes son con si querés, los especialistas. Y toda esa parte con los especialistas, yo hice el Foley, agarré todos objetos parecidos o no parecidos de lo que veía y me ponía a como replicar los gestos de los conservadores. Entonces, hablando de nuevo un poco de esta idea de replicar, seguía replicando con el sonido. Del Foley también los sonidos manipulados del medio ambiente, que para mí fue muy importante esa parte del laboratorio porque me interesaba más que la persona que lo vea piense más en dónde vino el material que de dónde vino el objeto. Por ejemplo, en las escenas que está arreglando esa caja de marfil, pensarías dónde vino esa caja, qué es esa caja y qué se usaba. Pero con poner esos sonidos que viene del medio ambiente es como más de dónde viene este marfil, pensar un poco más en el elefante o en ese espacio. Sí, también imagino que fue toda una decisión cuando empezabas a abrir el plano y que entren otros elementos, o cuando sentías que por ahí el plano de detalle ya pasaba a ser una limitación, necesitabas algo más. ¿Cómo pensaste ese proceso de apertura? Sí, bueno, tenía que ver con el material, no sé, con cómo había filmado, que tenía partes que estaban con planos más amplios. Estaba editando, pensé en eso, en de a poquito empezar a abrir, un poco como esa toma donde ves el Nigel que está metiendo el marfil, que no lo puede meter del placar. Lo veía además como un poco un respiro,
también un poco cómico es ese momento. Entonces es como un respiro bastante profundo que puede hacer o la que esté mirando la película. Sí, pienso mucho, bueno, capaz que no pienso, pero es un tipo de instinto cuando estoy editando, es un poco, pero un instinto de como sentir y los ritmos y todo esto. Entonces fue más un sentimiento de cuando ya basta con los close-ups. Bien, y para ir cerrando, hubo una instancia también en la que viste el material que fuiste grabando y decidiste hacer algunas reconstrucciones o algunas escenas adicionales en las que actúan tus manos, básicamente. ¿Eso fue durante el proceso o fue una instancia posterior? Yo había filmado bastante de la película de la parte de Brasil y también varias partes en inglés. Por ejemplo, volviendo a esta parte de la limpieza de los huesos de la ballena, lo filmé hace años eso. Entonces tenía partes que después se las mostraba a Luis y le decía, mira Luis, hay gestos y hay cosas en estas imágenes que me gustaría replicar en lo que voy a hacer yo. Toda la parte, después filmé más cerca del final, que la filmé en el MASPI, en Sao Paulo, en otro museo, fue un año cuando volví a Brasil, el año después, que estaba como voluntaria en el laboratorio de conservación y filmé un poco ahí. Tampoco tenía pensado si iba a entrar a la película o si todavía estaba editando y no sabía si algo se separa. Siempre pensaba en que capaz que eran 3 películas también. Siempre era como que capaz que es una película del marfil, una película del mono y otra película de los expertos trabajando. Un poco así. Entonces, hasta que me senté ahí, realmente empecé a trabajarlo. Fue difícil, fue muy difícil la parte de edición para mí, fue muy frustrante y muy difícil, pero llegué a algo al final. Yo quería preguntarte algo muy cortito por ahí que es una inquietud de qué tipo de referentes tenías para la película, no solamente de cine, sonoro. Yo tengo una clase que doy de cine, de cineastas que trabajan con museos, o en museos o con monumentos, como museos de una forma bastante expandida. Y ahí tengo tengo muchas películas en esa clase que doy que las vi antes y que me inspiraron para esta película y que vi después que las pienso mucho. Y también yo estaba escribiendo un libro durante el proceso de editar y también de filmar. Y continúo con escribir este libro. Entonces tengo varios referentes, escritores, cineastas. Por ejemplo, les doy 2 películas que me parece que me influyen bastante. Una de Sergio Bravo, que se llama Mimbre, y otra de Chick Strand, que se llama Fake Fruit Factory, que esa película de alguna forma es una de las películas que siempre digo, que siempre quiero llegar a hacer esa película de alguna forma. Para mí esa película es una maravilla, por varias razones. Y bueno, y referentes más como texto, hay un tipo que era de Estados Unidos que daba clase en Londres, que era un historiador que trabajaba con conservación y patrimonio. Murió hace 2 años, se llamaba David Lowenthal y escribió un texto sobre la importancia del fragmento. Ese fue un texto bastante fuerte que lo tenía por ahí. Y obviamente sin hablar las películas de Kiarostami, que siempre están ahí bastante presentes.